¿Qué tal? Buenos días. Las organizaciones agrarias no quieren perder su poder de representación, cuestionado tras unas protestas de agricultores en las que parece que influyeron más los WhatsApp particulares que las convocatorias oficiales. COAG, UPA y Asaja toman las riendas de las manifestaciones y tractoradas convocadas en buena parte de España y que mantienen en vilo a transportistas y distribuidores que temen por el abastecimiento de tiendas y supermercados. Los agricultores hacemos un trabajo y no lo tenemos bien pagado, no tenemos una buena recompensa. Nos manifestamos a un precio justo. Y atención, porque al mismo tiempo se movilizan los agricultores al margen de las organizaciones que quieren cortar desde dentro las vías de acceso en las ciudades. De lograrlo se podrían dar dos consecuencias principales. Primero, los problemas para los centros de distribución de mercancías con la posibilidad de desabastecimiento de algunos productos. Y de seguro, la desafección de la opinión pública que hasta el momento soporta con cierta comprensión las protestas de los agricultores. Por lo pronto ya hay convocadas oficialmente tractoradas por todo el país hasta el 27 de febrero. Si nadie lo remedia, esto va para largo. Y unas protestas que se extienden por toda la península, además, que ya han colapsado al menos 14 carreteras importantes en nuestro país, en Andalucía, en Valencia, en Cataluña, también en el País Vasco hay provincias afectadas. Una protesta que planea también cortar los accesos de Madrid y que han conseguido poner de manifiesto el descontento del sector, aunque aún no se perciben sus demandas concretas para el desbloqueo de la situación. Hoy se mantienen las protestas, aunque con dos direcciones distintas. Por un lado, las organizaciones agrarias tradicionales y por otro, las iniciativas surgidas durante estos días de protesta, más espontáneas. En algunos casos han decidido sus próximos pasos en asambleas improvisadas. Els heu de deixar molt clar que si no es compleixen els objectius pactats a les assemblees de cada comarca i de cada província, tornarem aquí. Bueno, ahí tienen esa, por ejemplo, en Cataluña, donde tras una reunión con la Generalitat, varios representantes de los agricultores comunicaban el resultado. Por el momento, la mayoría pasó la noche en sus tractores, en pleno centro de Barcelona. Este jueves, unos 70 vehículos volverán a cortar la Gran Vía de la ciudad condal. Imposible moverse en muchos puntos de España. En Barcelona, los tractores han cortado los accesos al corazón de la ciudad condal para el asombro de los vecinos, que lejos del enfado, los recibían entre aplausos. En Navarrete, La Rioja, la tensión ha ido en aumento. Los manifestantes se han enfrentado a la Guardia Civil, que ha terminado cargando contra ellos con pelotas de goma. La mayoría de los altercados se han producido por los cortes en las carreteras, como en Castellón, donde los agricultores prendían fuego a estos neumáticos y cortaban el acceso al puerto. Nos manifestamos a un precio justo. Lo que queremos es, primero, que las importaciones de países terceros que no vengan. Y si vengan, vengan con los mismos requisitos productivos que se nos exige a los agricultores europeos. Los agricultores hacemos un trabajo y no lo tenemos bien pagado, no tenemos una buena recompensa. En Ciudad Rodrigo, Salamanca, también hacían hogueras en mitad de la autovía. En este punto, varios agricultores han terminado detenidos. En total ha habido 12 detenciones y ojo porque todo podría complicarse aún más. Hoy salen a la calle las organizaciones agrarias y el fin de semana nos vamos a unir el sábado en una fuerza que vamos a hacer conjunta para arreglar esto de una santa vez. Y si se dice que se para, se para. Los transportistas podrían sumarse a las protestas. Pues era lo que faltaba, que también los transportistas se uniesen a estos paros generalizados. En Oriente Próximo, jarro de agua fría a las expectativas de paz. Siguen las conversaciones diplomáticas, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se niega a aceptar las exigencias de Hamás. Dice que hacerlo sería abrir la puerta a la posibilidad de que los milicianos cometan otra masacre como la del pasado 7 de octubre. Lejos de apaciguar las aguas, el primer ministro israelí insta además a aumentar la presión militar sobre la franja y a no sucumbir ante las protestas, propuestas de la organización terrorista.
El no de Netanyahu cierra momentáneamente la puerta a un nuevo alto el fuego en Gaza. El primer ministro de Israel insiste en que la victoria total está cerca y recrudece la presión militar sobre el sur de la franja. Siguiendo las órdenes de Netanyahu, las tropas hebreas continúan centrando su ofensiva sobre Rafah, donde el ejército ha bombardeado un campamento para desplazados y ha sembrado el pánico y desatado el caos entre los gazatíes, que tratan de huir despavoridos. Aguad cuenta a cámara que estaban entreteniendo a los niños cuando cayeron los cohetes. La metralla nos alcanzó a todos, añade. Los heridos se cuentan por miles y los hospitales están al borde del colapso. En Han Yunis, una mujer ha fallecido a consecuencia de la falta de oxígeno en los tanques del centro hospitalario. Los recursos son tremendamente limitados y la mayoría de los sanitarios se juega literalmente la vida en su trabajo. El presidente de la Sociedad Palestina de Ayuda Médica denuncia que los sanitarios y conductores de ambulancias son detenidos y torturados. Añade que algunos incluso son amputados. Naciones Unidas advierte: estamos entrando en el caos, dice su presidente Antonio Guterres. Mientras la cifra de fallecidos no deja de aumentar, el número de palestinos muertos desde el inicio de la guerra supera los 27.700. Estados Unidos dice haber matado a un comandante de Hezbollah en un ataque con dron en Irak. En ese coche que ven reducido a amasijos viajaba supuestamente el líder de la milicia pro-iraní. Bagdad considera que este atentado es una clara agresión y violación de su soberanía y que socava todos los pactos de entendimiento entre ambos países. Irak es otra de las fichas de dominó que podrían caer en un conflicto abierto empujadas por el que se produce entre Israel y Hamás. Un equipo de la ETV, la televisión autonómica del País Vasco, ha logrado entrar en el corredor de Rafah, donde ha captado la única entrada terrestre a la franja de Gaza. Nos lo cuenta desde allí Ane Irarzábal. Filas y filas de camiones con ayuda humanitaria esperando a entrar en Gaza. Este es el aspecto que muestra la frontera de Rafah desde el lado egipcio, mientras en la parte gazatí solo un pequeño grupo de palestinos logra salir de la franja a través de este paso. Como esta familia, la abuela ha vivido ya 10 guerras. Estas son las únicas pertenencias que le quedan a Abdelkarim. Es de Beit Hanun, en el norte, y su casa ha sido destruida. Ha cruzado a Egipto para que su hermana reciba tratamiento. Amina y su hija Yuman también acaban de ser evacuadas. El ejército israelí ha matado a su marido en un ataque y la pequeña necesita una operación urgente en la cabeza tras herirse en un bombardeo. Amina no esconde su tranquilidad, pero los ojos de Yuman siguen transmitiendo miedo. En el hospital de Al-Arish, a solo 20 kilómetros de la frontera, unos 50 heridos reciben los primeros tratamientos, aunque los casos más graves, como los bebés prematuros, son trasladados a otras ciudades egipcias. Farah, de 6 años, levanta el pulgar para decirnos que está bien, pero su madre nos enseña todas las heridas que le ha provocado un ataque israelí. La pequeña casi pierde la vista por un traumatismo en la cabeza. Alma, de 1 año, vive estos días conectada a un respirador y gracias a ello consigue recuperarse, como Zaid, heridos que sin esta asistencia médica tan necesaria no podrían salir adelante. Otro conflicto presente, el de Ucrania, que reclama a Europa y a Estados Unidos más munición y sistemas de defensa aérea. Por otro lado, una delegación de Rusia acompaña al jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica a una visita a la planta nuclear de Zaporilla. Aseguran que están en buen estado. La visita a Ucrania de Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, deja buenas noticias para el país. Acordamos crear las condiciones para acelerar la entrega de municiones y misiles y es un trabajo de progreso, se está acelerando y antes de fin de año habremos donado a las Fuerzas Armadas de Ucrania 1.155.000 municiones, dice Borrell. 1.155.000 ammunitions.
Una noticia que ha sido bienvenida por el gobierno de Zelensky, aunque continúa siendo insuficiente. Dicen, necesitan más de Estados Unidos. Es vital que el Congreso de Estados Unidos acuerde un apoyo continuo a Ucrania en el futuro cercano y cuento con todos los aliados para mantener su compromiso, dice el secretario general de la OTAN. Por su parte, Rusia en las últimas horas ha visitado la central nuclear de Zaporilla. Estamos justo en primera línea de guerra. Acabamos de completar con éxito el cruce y regresamos a la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica. Pudimos realizar una visita importante, pudimos ver el estado de las instalaciones y de la seguridad nuclear, dice el jefe del organismo de la OIEA. Después de la visita, Grossi aseguró que había suficientes pozos para abastecer las piscinas de enfriamiento utilizadas para enfriar los reactores. Bueno, hablando de plantas nucleares, la empresa eléctrica de Tokio confirma que se ha producido una fuga de agua radiactiva en la central nuclear de Fukushima, en Japón. Un escape que se produjo mientras se realizaban labores de mantenimiento en los equipos de tratamiento. Según los primeros informes, la fuga no afectó a la zona externa de las instalaciones. Se estima que se filtraron más de 5,5 toneladas de líquido radiactivo. Pakistán celebra sus primeras elecciones tras 2 años de inestabilidad. Lo hace en un escenario de violencia. Al menos 26 personas han muerto en 2 atentados contra las oficinas de varios candidatos. Así quedaba una de las 2 oficinas atacadas este miércoles en Pakistán. Una motocicleta estacionada explosionaba en mitad de la calle. Las explosiones se producían en los centros electorales de los partidos en el suroeste del país. Según datos oficiales, 26 personas han muerto y 49 han resultado heridas. Son los últimos ataques después de meses de intensos enfrentamientos en Pakistán. Ataques que no han impedido que este jueves abran los centros electorales. El gobierno ha desplegado las tropas y soldados paramilitares por el país. Incluso se han cerrado las fronteras con Irán y Afganistán. Además, la policía ha suspendido los servicios de telefonía para fortalecer la seguridad. No hay comunicación con nadie, dice este funcionario público. Hasta ahora las elecciones se están desarrollando con normalidad, asegura este residente. No se conocerán los datos oficiales hasta el viernes y se espera que el partido triunfador de estos comicios sea la Liga Musulmana. Bueno, un mandatario que ha decidido quedarse cuando su mandato se agota, el primer ministro de Haití, el país más pobre del mundo, probablemente también el más inseguro, vuelve a arder. Al menos 6 personas han muerto durante las protestas contra el gobierno. Haití enfrenta un conflicto que empeora entre alianzas de pandillas fuertemente armadas que controlan la mayor parte de la capital y otras áreas del país. El pueblo haitiano está cansado de la miseria, del sufrimiento. Las bandas saquean y destruyen a la gente. Las tensiones estallaron este lunes con protestas contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry por no abordar el crimen. Ariel es el jefe del gobierno, no ha hecho absolutamente nada por la población, la inseguridad está en todas partes. Según UNICEF, unas 314.000 personas se han convertido en desplazadas internas en medio de la violencia. No tenemos rumbo fijo, estamos en las calles por culpa de las pandillas. Los enfrentamientos entre bandas rivales, policías y grupos de vigilancia civil han tenido efectos devastadores en los residentes locales, que se enfrentan a una grave crisis social, económica y humanitaria. Bueno, y con este escenario, el país que comparte frontera con Haití, la República Dominicana, activa la alerta por la llegada de miles de personas huyendo de aquel país y aumenta la presencia militar en la frontera. Aunque el tránsito por los pasos fronterizos se mantiene abierto, la migración desde Haití está cerrada desde septiembre del año pasado. Bueno, y hablamos de migración con una última hora. La Guardamar Thalía de Salvamento Marítimo navega hasta ahora en busca de un cayuco que ha sido avistado por un pesquero a 145 kilómetros al sur del Hierro. Esto en el mismo día en que Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajan a Mauritania para reforzar la cooperación en materia migratoria. ¿Pero por qué Mauritania? ¿Son acaso mauritanos la mayoría de personas que llegan a las islas? Miguel Vega.
Por nacionalidad no son la mayoría los migrantes que llegan a Canarias, pero sí el 83% de las embarcaciones que arriban a las islas parten desde las costas de Mauritania. Según varias ONGs que hemos consultado, las nacionalidades más comunes son de Mali, Guinea-Conakry y también Gambia, pero también las embarcaciones parten del sur de Marruecos y de Senegal. Precisamente desde Senegal es una de las rutas más peligrosas, ya que separa 1.400 kilómetros las costas desde este país africano hasta Canarias. Si hacemos un cómputo global, según las ONGs, datos no oficiales, podrían haber perdido la vida cerca de 1.000 personas, 1.000 migrantes intentando llegar a las islas. Miguel, lo que está claro es que la ruta marítima Canarias está en pleno auge. ¿Cuántas personas han llegado a las islas solo en lo que llevamos de año? En lo que llevamos del año 2024 ya han llegado al archipiélago 9.700 migrantes y lo han hecho en 140 embarcaciones, lo que supone más de un 500% más respecto al mismo periodo del año anterior. Si hacemos una visualización sobre el cómputo global de todos los migrantes que llegaron en el año 2023, ya han llegado al archipiélago una sexta parte de todos los migrantes que llegaron a Canarias el año pasado. Gracias, Miguel. Sobre esta situación de la presión migratoria se habla también en el Parlamento Europeo. Ha sido en la voz de la ONG Caminando Fronteras. Su fundadora, Elena Maleno, ha explicado en Estrasburgo el drama que viven los migrantes en este trayecto hacia nuestro archipiélago. Lo ha hecho junto al hermano de un migrante desaparecido, denunciando las consecuencias, dice, del Pacto Migratorio Europeo. La ruta atlántica es la ruta del mundo, la ruta migratoria más mortífera activa en estos momentos en el mundo. Dejar morir a las personas que piden auxilio en el mar es la práctica política que este pacto migratorio quiere ocultar y quiere perpetuar en el tiempo. Je suis là pour dénoncer cette situation-là, qui est injuste et inhumaine. Si les autorités faisaient un effort, ça pourrait éviter le nombre de morts. Bueno, vamos a buscar las claves en torno a esta ruta migratoria en plena ebullición. Pepe Naranjo, periodista en Senegal, colaborador de Radio Televisión Canaria. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pepe, ¿por qué Mauritania se ha convertido en el punto de partida hacia Canarias? Bueno, lo primero, recordar que en Mauritania llevan saliendo cayucos desde allí desde el año 2006. No es una situación nueva. Sí es cierto que en los últimos meses se ha vivido un repunte espectacular de salida de cayucos desde esa ruta. Ello es debido primero al descenso en la salida desde Senegal, la llegada del invierno y los controles fronterizos, digamos, la vigilancia exterior, han hecho que Senegal haya disminuido la salida y Mauritania ha venido a ocupar, digamos, ese lugar preferente como punto de partida, ¿no?, de este viaje tan peligroso. Hay que tener en cuenta que Mauritania en este momento sufre una enorme presión migratoria ellos mismos, porque hay decenas de miles de refugiados malienses que llegan a Mauritania huyendo de la desestabilización del Sahel. Y luego yo creo que hay que ser muy conscientes de lo que ocurre también en los países africanos, cuando en Túnez, en Libia o en Marruecos se ha producido una intensa salida de migrantes hacia Canarias o a través del Mediterráneo hacia Europa. La reacción ha sido inmediata. La Unión Europea ha desplegado todos sus medios para hacer que haya inversión económica en esos países. Mauritania, de alguna manera, también aspira a convertirse en un socio preferente de la Unión Europea y en ese sentido yo creo que se están produciendo esta salida de migrantes. Yo creo que las fuerzas de seguridad mauritanas no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a toda esta presión migratoria. Está claro lo que puede ofrecer Europa: inversión, dinero, pero ¿qué pide a cambio? ¿Qué puede dar a cambio Mauritania? Mauritania es en este momento uno de los socios más fiables, por así decirlo, que le queda a Occidente y a la Unión Europea en el Sahel. Hay que recordar una vez más que lo que está pasando, ¿no?, con Mali, con Níger, con Burkina Faso, que después de los golpes de Estado están, digamos, aproximándose cada vez más a Rusia. Mauritania quiere ser ese socio fiable y está dispuesto a seguir colaborando en materia migratoria, a reforzar
esos controles para impedir la salida de cayucos, pero lo que está pidiendo son medios materiales e inversión económica. En concreto, en esta visita de Pedro Sánchez y de Ursula von der Leyen a Mauritania se está hablando de inversión en infraestructura, carreteras, el proyecto del hidrógeno verde, etcétera, ¿no? Digamos que Mauritania lo que quiere es convertirse en un socio preferente para la Unión Europea y a cambio mantener e incrementar esa colaboración en el control fronterizo. Bueno, pues veremos qué es lo que se deduce de esa reunión o a qué acuerdos llegan tanto el presidente español como la presidenta europea Ursula von der Leyen. Pero quiero que estés atento a este informe también, Pepe, porque una de las nacionalidades más presentes en esas embarcaciones es precisamente Senegal, donde la situación política, lo hemos venido contando, se ha complicado mucho. Por lo pronto, el presidente que se suponía saliente, Macky Sall, va a gobernar 10 meses más de los previstos, hasta el 15 de diciembre. Para la oposición es un autogolpe de Estado. El temor a perder las elecciones hace que el presidente de Senegal las retrase del 25 de febrero al 15 de diciembre, un hecho que no ha sentado nada bien en el país. Nada nos detendrá, ese es nuestro derecho más básico, es un derecho ciudadano. Tenemos una cita con el pueblo senegalés, dice la candidata a la presidencia, Anta Babacar. Este acontecimiento ha sembrado el caos entre la clase política y en la calle. Nunca pensamos que una situación así pudiera suceder. Esto nunca ha sucedido en Senegal. Es la primera vez que se posponen las elecciones, dice este ciudadano. Este otro asegura que deben luchar de una vez por todas y que esa es la solución. It's about giving hope again. Se trata de devolver la esperanza. He conocido muchos jóvenes que estaban dispuestos a ir al océano, tomar barcos y morir. Dijeron que preferían morir antes que quedarse en Senegal, dice Anta Babacar. El gobierno además ha retirado la licencia a una televisión privada y ha cortado internet en todo el país. Si un cliente te llama, te envía su ubicación. Si se corta el internet, eso nos perjudica por completo nuestro trabajo, dice este ciudadano. Sall asegura que retrasa las elecciones debido a una disputa sobre la lista de candidatos y a una supuesta corrupción dentro del órgano judicial que manejaba la lista. Parece una excusa, Pepe, y si se interrumpen las elecciones, la sensación que da es que el gobierno no las tenía todas consigo, de que las iba a ganar, ¿no? Sí, efectivamente, detrás de todo este embrollo político judicial que se ha montado en Senegal, lo que subyace efectivamente es que el candidato de la mayoría gubernamental, que es Amadou Ba, hay que recordar que Macky Sall no se presenta a estas elecciones, el candidato gubernamental Amadou Ba es un candidato que tiene muy poco carisma, manejan sus propias encuestas y saben que tenían difícil ganar las elecciones. Y esto ha motivado que se produzca este retraso de 10 meses en las elecciones, que la oposición define como un golpe de Estado constitucional, y hay una enorme indignación, un enfado muy grande. Y en el ámbito internacional, incluso Estados Unidos ha dicho, ¿no?, que no tiene legitimidad esta decisión de retrasar las elecciones, y Macky Sall, el presidente, se está quedando cada vez más aislado en esa decisión de retrasar las elecciones. Veremos qué pasa en las próximas semanas, porque el embrollo es enorme. Es verdad que los incidentes en la calle no están siendo de la violencia y de la intensidad que vivimos en junio, pero como digo, el malestar es muy grande y todavía pueden pasar muchas cosas aquí, ¿no? Claro, por lo pronto se han retrasado las elecciones hasta el mes de diciembre, ¿no? Entre medio, claro, pueden ocurrir muchas cosas, como bien dices. Sí, la oposición, los candidatos de oposición han creado un frente común. Hoy precisamente se reúnen actores de la sociedad civil, sindicatos, asociaciones, ONGs, etcétera, para unirse a ese frente común, y se prevé que vaya a haber una oposición fuerte en la calle también frente a esta decisión. Las fechas claves son el 25 de febrero próximo, que es cuando debían celebrarse esas elecciones, el 2 de abril, que es cuando se supone que expira el mandato de Macky Sall, y como dices, el 15 de diciembre de este año, que es cuando se prevé que esas elecciones se vuelvan a celebrar, pero aún queda un largo camino y veremos qué pasa, ¿no? Claro, esto de la migración también puede suponer un arma de doble filo, lo estábamos hablando ayer. Por un lado, pues elimina mucha oposición de la calle, muchas personas que a lo mejor no están a gusto se van, ¿no?, de Senegal, y recalan muchas aquí, como los vemos en las islas. Pero claro, esa diáspora, por otro lado, hace presión desde fuera también contra el gobierno, que no controla, ¿no?
Sí, y yo creo que la inestabilidad política y el incremento de llegada de personas a través de la ruta canaria están indisolublemente unidos. Lo vimos el año pasado, en 2023. Hay que recordar que en junio se produjeron las peores manifestaciones de esta crisis y precisamente en ese momento es cuando comienza la llegada más intensa a Canarias, ¿no? Yo creo que las autoridades españolas y europeas están muy preocupadas porque si se mantiene el flujo desde Mauritania y si además la inestabilidad política se mantiene en Senegal durante todo este año, es de prever que la ruta canaria siga siendo una ruta intensa y que tengamos un año 2024 muy movido, ¿no? Es indudable que la crisis política de Senegal está generando una enorme incertidumbre y una gran frustración en la gente joven que muchos se plantean, ¿no? La posibilidad de tomar la salida de la emigración hacia Canarias. Una de las causas, una de las razones del fenómeno que estamos viviendo aquí. Gracias, Pepe. Un saludo. Gracias a ti. Un abrazo. Bueno, en las ciudades es cada vez más complicado circular para los vehículos que no cumplen con unos requisitos medioambientales. Haber pasado la ITV no es suficiente para vehículos de gasolina anteriores a 2000 o diésel anteriores a 2006. En París ya se prohíbe directamente entrar a los populares SUV y en las ciudades de más de 50.000 habitantes se exige una pegatina que condiciona la circulación. ¿Qué camino queda? ¿Quién mantenga un coche viejo o quien no pueda cambiarlo? Bueno, mientras aquí en nuestro país empiezan a distribuirse esas pegatinas medioambientales, en París se ha hecho un referéndum y se ha preguntado a los residentes parisinos si los propietarios de los vehículos SUV tendrían que pagar 3 veces más por estacionar en las calles del centro. La respuesta es que sí, están de acuerdo con aquello de que pague el que más ocupa. Es una cuestión de espacio, pero también de contaminación medioambiental. Porque los SUV son un 20% más contaminantes que el resto, los parisinos han aprobado que los que tengan un coche más grande puedan pagar hasta 3 veces más. ¿Por qué tengo que pagar lo mismo si solo tengo un hijo y voy en bicicleta?, dice esta vecina del centro de París. A esa contaminación, causada tanto por las emisiones de su mayor consumo como por las partículas que desprenden tras el frenado, se une la peligrosidad. Las aseguradoras nos dicen que un peatón tiene 2 veces más probabilidades de sufrir un accidente grave con un SUV que con un vehículo clásico. Eso en París. En Madrid, los usuarios de algunos vehículos antiguos se han manifestado por las restricciones impuestas por el ayuntamiento y han puesto varias demandas. Consideran que el sistema de etiquetado está mal planteado de base. Esto no es un problema de Madrid capital, es un problema de municipios de más de 50.000 habitantes, con lo cual a toda España, no solo en Madrid. No todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo y no todas las personas pueden estar cambiando de coche cada pocos años, ¿no? Mucha gente que no va a poder ir a sus trabajos. La contaminación es un problema, pero creo que hay que hacerlo de otra manera. Una realidad en Madrid, en París. Vienes con tu coche, es viejo, y ya por circular por ahí, por Príncipe Pío, por Avenida Valladolid, pues multa. Y en otras ciudades europeas, también en Canarias, donde desde el 1 de enero también ha entrado en vigor el sistema de etiquetas en las grandes ciudades con más de 50.000 habitantes. Bueno, pues vamos a hablar de estas restricciones y de las objeciones que ponen quienes consideran discriminatoria esta situación. Dentro de un momento. Bueno, hemos visto los problemas para los vehículos ahora considerados más contaminantes para entrar en los centros de muchas ciudades. Ya has visto que en las islas también, las ciudades de más de 50.000 habitantes, empiezan a distribuir las pegatinas de medio ambiente para los vehículos. El caso es que la restricción contra los coches más viejos
antes de 2006, por ejemplo, en el caso de los diésel, antes de 2003, en el caso de los de gasolina, es cada vez mayor y hay quien se opone a esta situación. Uno de ellos es David Harvey, es presidente de la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales. No sé si decirte David o David. ¿Qué tal? Buenos días. Me puedes llamar David sin ningún problema. Bueno, no sé cómo te suelen llamar. David. ¿A ustedes, a su asociación, les parece discriminatoria esta situación para muchas personas? ¿Por qué? Pues totalmente, o sea, porque al final lo que siempre decimos de base es una discriminación a un vehículo antiguo, a una clase económica más baja, porque bueno, yo estoy seguro que a cualquier hijo de vecino le gustaría cambiar de vehículo, pero hay muchísima gente que no se lo puede permitir. Pero más allá del impacto económico que pueda tener en la familia, ¿no?, o en aquel usuario que quiera cambiar de vehículo, lo que reiteramos desde la asociación, lo primero, que estamos a favor del medio ambiente, que parece que nosotros creo que estamos en contra de todas estas zonas de bajas emisiones, etcétera, y para nada estamos a favor de que se implante una zona de bajas emisiones, que se bajen las emisiones, pero por supuestísimo que se haga bajo un parámetro, ¿no?, y unas mediciones reales de emisiones, ¿no? Es decir, se ha hecho un etiquetado, o se está haciendo un etiquetado, como decía al inicio, ¿no?, de la conversación, frente a una homologación euro y frente a un año de matriculación. ¿Qué quiere decir? No se están teniendo en cuenta unas emisiones reales del vehículo en tiempo real, porque esto es frente a cuando el vehículo sale de fábrica, insisto, se ha hecho un corte por matrícula y por año. Es decir, hay vehículos que contaminan muy poco, que tienen muchos años, ¿de acuerdo? Y vehículos nuevos en el mercado que tienen pegatina eco o pegatina cero incluso, que contaminan mucho más que estos vehículos antiguos. Con lo cual, lo que queremos es que se haga una zona de bajas emisiones real. De hecho, siempre digo en los medios de comunicación que ya Ecologistas en Acción denunció este etiquetado mucho antes que nosotros, ¿de acuerdo? Claro, yo no sabía esto. Yo pensaba que los vehículos anteriores a 2006, por ejemplo, vamos, por sistema, contaminaban más que los vehículos nuevos, por una cuestión tecnológica. De hecho, esto... te vas a tablas de fabricante, ¿no? Yo en este caso te voy a poner un ejemplo de según tabla de fabricante, ¿no? Yo ahora mismo me he montado mi vehículo habitual, que es un Mercedes híbrido enchufable, que tuve la ocasión de poder comprarme uno, ¿no? Y esto emite de media 125 gramos de CO por kilómetro, ¿vale? Y mi moto, que sí que está afectada para la zona de bajas emisiones, es una Yamaha T-Max del año 2002, no tiene pegatina eco, no tiene pegatina ni eco ni nada, y emite exactamente las mismas emisiones que este coche. Con lo cual, ¿por qué este coche sí y por qué mi moto no? O sea, es un tema que no, o sea, cualquier persona con dos dedos de frente ve la incongruencia, ¿no? O sea, entiendo. que David, eso es lo que reclamamos. Pero si la medición, digamos que fuese en este sentido proporcional, es decir, que un vehículo antiguo contaminase el doble que uno nuevo, correcto, ¿usted vería justificado ya en ese caso que se obligase o que se prohibiese circular por las ciudades? Por supuesto. De hecho, ahora yo te estoy hablando desde Madrid, como bien sabéis, ¿no? Pero Madrid está viendo una campaña estos días de control de emisiones, ¿no?, de gases de manera fortuita, ¿no?, en diferentes calles, pues fenomenal. Es decir, aquel coche que realmente contamine y sea perjudicial y esté fuera de los márgenes de tolerancia conforme a una ITV, que es la que regula el coche todos los años, que lo quiten de la circulación y tendrán que arreglarlo, tendrán que rectificarlo, se podrá homologar, que es otra cosa que desde la asociación solicitamos, ¿no?, a la administración, es decir, que esos vehículos que en ITV, por algún motivo, bien por su vejez, por su kilometraje, nos dejen adaptarlo a una nueva normativa, bajando emisiones como poniendo un filtro de partículas, instalando un catalizador, etcétera. O sea, que hay muchas maneras de bajar las emisiones sin prohibir circular a ciertos vehículos. Claro, David, ustedes lo que pondrían como, digamos, filtro sería la ITV. Un vehículo que esté al corriente de sus pagos de seguro, que pase la ITV, pues debería poder circular por cualquier sitio. Efectivamente, es decir, cuando en los medios de comunicación me preguntan qué proponemos o qué idea podemos dar a la administración, que de eso hemos reunido con algún ayuntamiento y en unos tienen más tolerancia, en otros menos, unos escuchan de una manera, otros de otra, ¿no? Pero a todos los implicados les digo lo mismo, digo, si aquí está, el sistema ya está inventado y está implantado, no tenemos que inventar nada nuevo. Es decir, es en la ITV donde nos tendrán que dar un distintivo, ¿vale?, de emisiones, de si ese vehículo
está apto o no apto, conforme a esa normativa euro, etcétera, etcétera, ¿vale? Para poder circular en estas zonas de bajas emisiones. Llámese Madrid, llámese Móstoles, llámese Gran Canaria, llámese Arrecife, me da igual, ¿de acuerdo? O sea, pero es ahí, de hecho, y ahí se paga un impuesto, se pasa una ITV, etcétera, con lo cual, oye, que el vehículo está contaminante, pues ese año no tendrás esa pegatina eco, ¿no? Esa pegatina para entrar a esa zona de bajas emisiones. O que te lo dejen, porque algún vehículo, pues por año, insisto, o por kilometraje, pues posiblemente se pase de gases. Bueno, pues déjele usted arreglar ese vehículo y bajarle con emisiones, con estos filtros de partícula, que en otros sitios de Europa incluso lo está financiando el Estado. Estamos hablando de 400, 500 euros, se adapta un vehículo y baja emisiones. ¿De acuerdo? Mucho más allá también que las ITVs nos controlan desde hace unos años el kilometraje que hacen a los vehículos. Es decir, un vehículo de un señor jubilado que no lo coge prácticamente nada, que hace 1.000 kilómetros al año, por muy contaminante que sea, va a contaminar menos que uno que contamina más, que hace 30.000 kilómetros. Es una regla de 3, ¿de acuerdo? Con lo cual, pero bueno, insisto, si el vehículo es contaminante, que le retiren del mercado, pero es en esa ITV donde los tienen que decir si está apto o no apto, no por una pegatina euro de una aglomeración euro que da por año de fabricación. Queda claro los argumentos. David, gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Cualquier cosita a vuestra disposición. Un fuerte abrazo. Un saludo. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, el Congreso de los Diputados ha decidido comenzar con la tramitación de una proposición de ley para garantizar el servicio de cajeros automáticos en municipios y barrios que estén en exclusión financiera. Una ley para garantizar el acceso a los servicios bancarios básicos mediante un servicio de cajero automático, digamos, de proximidad, independientemente de cuál sea el municipio de residencia. Antonio Gallardo es responsable de estudios de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros de España. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Muy buenos días, encantado. Bueno, ¿a qué obligaría esta norma, esta ley? Bueno, lo que se busca es que haya un acceso en el cajero, especialmente pues eso, a poblaciones mayores de 500 habitantes, que bueno, estamos viendo los datos que van disminuyendo, siguen disminuyendo las oficinas y los cajeros, y con ello lo que se busca es que haya una accesibilidad garantizada. El problema es que vemos es que esta disponibilidad a veces no es tan fácil, porque muchas veces estas unidades poblacionales no son accesibles para toda la población, especialmente pensando para los mayores. Claro, ¿quién mantendría estos cajeros? Porque hay muchas entidades bancarias, no pondría cada uno el suyo. Existe una tendencia y es algo que es novedoso relativamente, porque siempre los ha habido desde hace muchos años, pero mucho menos entidades independientes que lo hacen. El problema es la rentabilidad de estas entidades, porque estas entidades al final se nutren de unas comisiones que cobran al cliente o indirectamente en algunos casos hay acuerdos a las entidades financieras. Y el problema es que muchas veces puede darse el caso de que bueno, estos cajeros no sean rentables económicamente para que lo hagan, aunque socialmente son más que rentables, son indispensables, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues habrá que ver si también hay entidades financieras que hacen acuerdos y volvemos a tener un cierto pacto tácito que se perdió hace años cuando había tres grandes redes de cajeros, ¿no? 4B, la red 6000, que era de las antiguas cajas de ahorros, o Servirred, en el cual por lo menos hacía que si tú pertenecieras a esa misma red, esas comisiones no fueran tan sumamente caras, ¿no? Claro. En este caso se rompió y cada entidad va por lo suyo como una especie de barrera, ¿no? Para que tú seas cliente, ¿no? Y eso lo que ha hecho es que pierda el cliente, ¿no? Vemos ejemplos en otros países en los cuales sacar cajero es gratis. De cualquier cajero, de cualquier banco, ¿no? Para precisamente pues ayudar a esta accesibilidad, ¿no? Entonces hay que ver en la práctica cómo al final estos cajeros y estas redes se van implementando. Claro, Antonio, porque además el problema añadido es que imagino que muchos de estos pueblos o localidades, pues 500 personas, 1000 personas, la mayoría de ellas serán personas mayores, ¿no? Efectivamente, que muchas veces hay muchas localidades que a veces son más pequeñas, hay núcleos de población que van perdiéndolo y que no dejan de quitar un desplazamiento, aunque sea un desplazamiento más cercano, ¿no? Y que puede ser incluso dificultoso, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tener una sucursal, ¿no? Sino incluso cuando se dan sucursales móviles en los cuales hay una persona, ¿no? Que les puede dar el apoyo. Al final estamos hablando de unidades que son completamente independientes y que dependen de la pericia, ¿no? De la persona, ¿no? Y existe una brecha digital que lleva a la exclusión de muchas personas mayores
y esa es una realidad que no se puede perder, ¿no? Con lo cual se tiene que hacer un esfuerzo, no tiene que ser la única medida y además tiene que ser pues cajeros que sean muy accesibles y que sean sencillos, ¿no? Para los trámites más comunes, especialmente para las personas mayores. Claro, porque dentro de la banca se ha dado un fenómeno de exclusión, ya no solo referido a los cajeros, Antonio, sino a la atención personal. Bueno, las personas mayores se dice porque a lo mejor son las que les ha pillado toda la revolución digital un poco más lejos, pero a cualquiera que quiera dirigirse a un cajero personal y explicarle su problema, ¿no? Efectivamente, lo que tenemos es una digitalización muy forzosa. Es cierto que la digitalización pues puede dar ventajas, nos ahorran tiempos, pero tiene que haberse planteado como una forma opcional, ¿no? Si yo no quiero ir a mi oficina, pues lo hago de forma digital. Al hacerse en un momento en el cual se han reducido muchas oficinas, se ha reducido mucho personal, incluso ya vemos una reducción de cajeros en estos últimos años de forma global, lo que se ha hecho es que forzosa se ha llevado a que no utilicen la ventanilla, porque incluso hay oficinas de entidades bancarias en las cuales se ha eliminado, ¿no?, el servicio de ventanilla y te lleven directamente a un cajero automático, claro, sin que haya una alternativa y sin que haya una formación o un conocimiento para ello. Y eso es un problema muy grave. Los mayores es cierto que son los más afectados porque al final la digitalización les ha llegado en un momento en el que no tienen esos conocimientos, ¿no? No son los únicos, pero bueno, lo que está conllevando son problemas de exclusión bastante relevantes. Y este de los cajeros es un ejemplo más. Bueno, parece que se va a resolver, esperemos que así sea. Antonio, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, hay alerta en Río de Janeiro a pocos días del comienzo del carnaval. Las autoridades de esta ciudad han declarado la emergencia sanitaria por dengue. Desde que comenzara el año se han detectado más de 260.000 casos en Brasil. Por el momento se han confirmado 29 muertes. Otras 173 están en investigación. Para frenar la expansión del virus se han instalado 4 centros para atender a los pacientes. Se estudia la apertura de 10 centros más. Bueno, en un momento, nuestros compañeros de Ponte al Día, Pedro Machín, Wendy Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Va bien. Sí. Ya tenemos todo listo para comenzar con todos ustedes en tan solo unos minutos. Hoy en Clave de Denuncia vamos a estar con los vecinos de Las Moraditas en la isla de Tenerife. Allí nos van a trasladar la denuncia que hacen con los obstáculos a los que se tienen que enfrentar diariamente para poder disfrutar y transitar por el parque de la zona. Vamos a estar allí para recabar todos los datos. También vamos a abordar la situación de la vivienda vacacional en Canarias. Ya hay propietarios que han recibido esas notificaciones de sanción por mantener un uso residencial de sus inmuebles en zonas potencialmente turísticas. Ahora parece ser que el gobierno de Canarias quiere poner solución y va a instar a los ayuntamientos a que regulen ordenanzas que, bueno, pues se puedan permitir el uso residencial en esos enclaves turísticos. Y sin duda, hoy en Ponte al Día, una de las noticias del día con tono carnavalero. Santa Cruz de Tenerife ya tiene nueva reina del carnaval, Corina Rasek, con un diseño de Santi Castro que vuelve a coronarse por tercer año consecutivo, con un diseño, ahí lo están viendo en pantalla, en representación del centro comercial Añasa Carrefour. Vamos a poder hablar con la reina elegida y vamos a hablarles de una gala que viene cargadita de algo de polémica. Luego les explicamos por qué. Sí, y también nos vamos a hacer una pregunta bastante recurrente en cualquier tipo de conversación. ¿Dónde está el cajero más cercano? Muchas veces esa pregunta tiene una respuesta que nos lleva a kilómetros y kilómetros del lugar en el que estamos, y es que cada vez hay menos sucursales en nuestro archipiélago. De hecho, han desaparecido un 26% desde el 2020. Ahora parece ser que el Congreso de los Diputados va a dar luz verde a una obligación a todos los municipios para que cuenten al menos con un cajero. Lo vamos a ver con todo detalle, junto a más asuntos, por supuesto que sí, a las 12 en punto, como siempre, fieles a la cita, aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, hasta ahora, compañeros. Vamos a ver cómo llega el tiempo, porque, atención, hay fin de semana de carnaval en la calle, Emilia. No se estarán avistando lluvias en el horizonte, ¿verdad? Justo cuando empieza el carnaval, ¿no? Ay, Roberto, tú sí que estás bien informado, Roberto. A verlas, haylas. Lo que pasa es que ahora te voy a decir dónde, ¿vale? Porque no en todos los sitios. Vamos a comenzar con la imagen de satélite, porque tenemos la borrasca Carlota, que está al oeste de las Islas Británicas. No se ve en este mapa, pero sí la ramificación de un frente bastante llamativo, lo ven en la imagen, que al archipiélago lo más que hace es enviarnos nubosidad
alta, que es lo que hemos tenido durante esta mañana. Esa nubosidad alta también se distingue en el satélite, en el canal visible. Vamos a poner el otro satélite, ahí la tienen, parecen hileras de nubes altas que atraviesan las islas por el oeste y se desplazan hacia el este y que no evitan esas nubes, porque son nubes altas. También hoy hay calima, se ha notado, porque quedaba calima por el Atlántico, pues con el cambio de viento esa calima ha vuelto a entrar, que no evitan, como decía, que las temperaturas sean elevadas. De hecho, 28 grados en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, 27 en la Punta del Hidalgo, en Tenerife, 26 en Hermigua o en La Graciosa. Son temperaturas elevadísimas para estar en un mes de febrero. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, pues que los restos de ese frente deshilachado de la borrasca Carlota, ahí la tienen, van a ir acercándose a las islas. Mañana por la tarde, noche, durante la madrugada más bien, el viento va a empezar a soplar del noroeste y las temperaturas hoy no van a bajar, mañana no van a bajar, pero mañana por la noche y de cara al sábado sí que van a bajar ligeramente en varios puntos. Bueno, pues esto también se va a traducir en ¿qué? En viento y en algunas precipitaciones, pero primero nos vamos a quedar con ese viento, rachas de viento para las que ya la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos, por ejemplo en las cumbres de Tenerife, con rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Empieza mañana por la mañana y también en algunas otras islas como por ejemplo Lanzarote o Fuerteventura, rachas de viento que van a soplar desde esta noche, a partir de mañana por la mañana, y se van a mantener en Fuerteventura y en Lanzarote hasta las 5 de la tarde de mañana, pero en el caso de Tenerife se van a mantener también hasta el sábado, así que mucha precaución con esas rachas de viento que van a superar los 70 kilómetros por hora. Las precipitaciones, miren cómo empieza mañana por la noche, de madrugada casi, es cuando parece pasar ese sistema frontal debilitado que en su mayor medida va a actuar en la isla de La Palma, cara oeste, y en Lanzarote, 11 litros. Y ya de madrugada alguna gota va a caer en la vertiente nordeste de Tenerife. En principio, si cae en el Carnaval de la Calle de Santa Cruz de Tenerife, será de madrugada y de forma débil. Y mañana, que también hay gala importante en Las Palmas de Gran Canaria, en principio durante la tarde-noche no lloverá, pero sí podría caer alguna gota poco significativa durante la madrugada también en Las Palmas de Gran Canaria. Así que mañana la previsión es un poco variopinta, ¿no? Tenemos de todo, porque vamos a tener posibles precipitaciones en la isla de La Palma, insistimos, por la tarde-noche, con nubosidad que se va a ir extendiendo al resto del archipiélago, una mitad del archipiélago que también va a tener nubosidad alta hasta que llegue ese frente, todavía no se va a notar mucho durante gran parte del día, por la tarde-noche y así, de momento nubosidad alta, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, viento que va a soplar con intensidad del oeste y del noroeste y temperaturas que a pesar del viento y a pesar de las nubes bajas que también van a ir llegando, no van a bajar, se mantienen en torno a los 26, 27 e incluso, como acabamos de ver hoy, 28 grados en algunos puntos. Roberto. Muy bien, pues nada, estaremos atentos, ¿eh? Todavía queda un día para ir definiendo qué es lo que va a ocurrir, pero parece por lo pronto que tampoco va a aguar demasiado la fiesta para nadie. Alguna gotita que otra, pero tampoco nada importante, salvo en La Palma y en Lanzarote, de madrugada. Eso no va a poder con las ganas de fiesta de muchísima gente. Gracias, Seguro. Emilia. Bueno, hasta mañana. Bueno, ya solo quedan 2 días para la celebración del Festival de Primavera y nos siguen llegando imágenes festivas desde China, donde celebran esta fiesta a lo grande. Y en este caso, bueno, pues ya ven, haciendo ostentación, ¿eh? Ya saben que un oso panda es, bueno, cualquier zoológico desea tener uno, pues aquí tienen pues varias decenas y los muestran en este zoológico de China, donde han querido coger todos los cachorros que tienen disponibles para grabar este mensaje de felicitación del Año Nuevo chino. Con esta panda de pandas nos despedimos hoy. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.